Ya es Halloween. Y este ya es nuestra cuarta entrega del primer especial de Halloween de Arlequín. Dime, ¿te han gustado? ¿Te gustó nuestra primera entrega del maestro Edgar Allan Poe y su cuento El gato negro? ¿O tal vez te gustó más la segunda entrega, ya que prefieres el estilo del maestro Lovecraft y su cuento El extraño? ¿Y qué era el tercer video? Y los cuentos del gran Horacio Quiroga. Seguro disfrutaste del almohadón de plumas y la insolación. Y entramos en la recta final de este especial de Halloween. Y en este cuarto video dejaremos el continente americano y nos iremos hasta Europa, para ser más específicos, hasta Irlanda, trayéndote a un escritor de misterio y horror clásico por excelencia, a Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu nació en Dublín el 28 de agosto de 1814. Fue un escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. Sus historias de fantasmas presentaron uno de los primeros ejemplos del género de horror en su forma moderna, en la cual, como en su relato Shalek el pintor, no siempre triunfa la virtud, ni se ofrece una explicación sencilla de los fenómenos sobrenaturales. Sheridan Le Fanu nació en el seno de una familia de Alcurnia, de procedencia hugonote. Su abuela y su tío fueron ambos dramaturgos, y una de sus sobrinas, una novelista exitosa. Disfruta de uno de sus relatos en este especial de Halloween. Te presento el relato titulado La casa en alquiler. Estuve mucho tiempo enfermo y mi médico me aconsejó que viajara a algún lugar tranquilo en Francia para alejarme del clima húmedo y brumoso de mi pueblo de mi natal Islanda. Cuando llegamos, los nativos del lugar me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores que se encontraba no muy lejos de allí. Me dijeron que se trataba de un lugar muy bello, con un clima excelente. Como el alquiler era bastante barato, acabé por aceptarlo, y 2 días más tarde llegamos a la casa en cuestión. Esta casa, me dijo el señor que me había entregado las llaves, perteneció durante cierto tiempo a un marino francés. Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo bruscamente: «Señor, esta casa no me agrada en lo absoluto». Me eché a reír y contesté: «¿Qué le ves de malo?». Por mi parte la encuentro encantadora, bien amueblada, con buena iluminación y bastante soleada. John se encogió de hombros y subió el equipaje. Mi nueva vivienda se componía de una planta baja donde estaba el vestíbulo del salón, el comedor y un despacho, y de un piso superior, en el que se encontraban 3 dormitorios para los señores y 2 para los domésticos. Una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza y prepararme la comida, según pacté con el hombre que me rentó la casa. Me senté en el despacho y me puse a contemplar el mar. Instantes después llamaron a la puerta. «¡Entre!». Una pobre mujer doblada por el peso de los años y la miseria apareció en aquel umbral. «Soy Gabriela, su cocinera». «Muy bien, Gabriela, es un placer conocerla», respondí. «Alégrese con Jones para su salario». Después de cenar, Gabriela regresó a su casa y yo me acosté cansado por el agotador viaje. A los pocos minutos me quedé dormido. Un ruido extraño me despertó. Habría jurado que en la habitación estaba alguien más, respirando de forma muy rara. La oscuridad era total, por lo que no pude ver nada. Debo confesar que en aquel momento me sentí dominado por un terror espantoso. Me incorporé en la cama y grité: «¿Quién está ahí? ¡Responde!».
Habla de una buena vez, ¿quién está ahí? Nadie contestó, pero tuve la impresión, casi la certeza, de que alguien se aproximaba hacia mí. Sentí aquella respiración jadeante, cada vez más cerca. Volví a insistir, esta vez aún más nervioso. ¿Quién está ahí? Jones, si esto es una broma, es de muy mal gusto. De nuevo, no va a asustarme, díganme quién está ahí. Algo frío, húmedo y pegajoso rozó mi mano. Perdí el control de mis nerviosismos y me puse a gritar como desesperado. ¡Jones! ¡Jones, eres tú! ¡Jones, ayuda! ¡Jones! ¡Jones, ¿dónde estás? Pero todo permaneció tan silencioso como antes. Pensé que Jones estaría en una taberna, como solía hacerlo, o quizá había sido víctima de aquella cosa. Mis gritos parecieron haber parado en seco el avance de aquel espectro, o lo que fuera, pues ya no sentía su aliento. Tomando coraje, agarré el mechero y encendí una vela. Al mismo tiempo que la llama empezaba a brillar, escuché unos pasos precipitados y un gran ruido. Comprobé que en mi habitación no había nada, y cuando me disponía a volver a apagar la luz para dormir, mi mirada se clavó en el suelo. Estaba cubierto de unas manchas negruzcas que no pude identificar, hasta que me acerqué a ella y comprobé con horror la huella de unos pies que partían de la cabecera de mi cama y se detenían delante del muro que daba a la parte posterior de la casa. ¿Había atravesado la pared aquella cosa? Aquel misterio empezó a ponerme nervioso, y entonces tomé la decisión que habría de lamentar el resto de mi vida. Me vestí con rapidez, sin quitar los ojos del muro. Tomé mi pistola y me acerqué al lugar donde desaparecieron las huellas. Comprobé que penetraba el tabique. Pensé que podía ser un muro giratorio, dando acceso a una puerta secreta. Empujé con todas mis fuerzas, pero el muro no cedía. De repente oí unos gones invisibles que gritaban. El muro se abrió como una puerta al mismo tiempo que la bocanada de aire pestilente penetraba por mis orificios nasales. La vela iluminaba una escalera de piedra que se hundía en espiral en las entrañas de la tierra. Comencé a descender hasta que llegué a un pasadizo estrecho, por cuyo suelo avanzaban las huellas, y llegué a una pesada puerta de hierro. La empujé, resistí un poco y al final se abrió, produciendo un tétrico chirrido. Me di cuenta de que me encontraba dentro de una inmensa caverna, en la que flotaba una bruma lechosa. Unas formas moviéndose que apenas podía distinguir atravesaban mi campo visual. Solo veía con claridad las huellas de los pasos. Entonces me puse a temblar de horror. A la luz de mi débil vela, había podido discernir el contorno de huellas humanas, pero allí comprobé que estaban sangrantes. Comencé a volverme sobre mis pasos lentamente y di media vuelta para buscar la puerta por donde había entrado. ¿Cuál no sería mi desesperación al comprobar que había desaparecido? En ese momento una risa espeluznante llegó a mis oídos. Me puse a correr como loco mientras ruidos siniestros resonaban en la estancia y sentía que cosas inmundas me rozaban el cuerpo. Formas monstruosas parecían obstruirme el camino. La bruma era cada vez más espesa. Unas voces lanzaban alaridos en un idioma desconocido, y entonces comenzó a gotar sangre del techo de la caverna. ¡Oh! ¡Michael Blaine!, dijo de repente una voz fuerte que rugió como un trueno bajo la bóveda del subsuelo. Me sobresalté al escuchar mi nombre, y tras armarme de un valor ilusorio, pregunté aterrorizado: Yo soy. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Lo único que debes saber es que me ayudarás a conseguir algo de gran valor para mí. Me quedé mudo de asombro hasta que la voz profunda y espeluznante retumbó nuevamente en el hediondo antro. En el cementerio de Saint-Tropez hay una tumba sin cruz y sin nombre. Mañana debes llevar flores a ese sepulcro y pedir 3 misas a la iglesia
por un alma atormentada. ¿Prometes cumplir mis deseos? Le prometí que cumpliría todo lo que me pidiera, y después se hizo un brusco y pesado silencio. Luego la voz me ordenó: Vuelve a tu habitación. La sangre cesó de caer, y la puerta de hierro apareció ante mis ojos, abriéndose por completo. No sé cómo pude encontrar el camino de regreso. Lo cierto es que minutos más tarde me hallé en mi habitación. A la mañana siguiente Jones vino a despertarme y le pregunté: Dime una cosa, Jones, ¿a qué hora regresaste ayer? Como a las 12, señor. ¿Escuchaste algo sospechoso? No, señor. Jones siguió abriendo las cortinas con aparente tranquilidad, pero de repente se volteó con rapidez, clavó en mí sus acertados ojos y me dijo a quemarropa: Perdone, señor, pero anoche escuché cosas muy raras en la taberna donde estaba bebiendo. Unos pescadores me dijeron que esa casa ha sido habitada varias veces, pero que nadie puede permanecer en ella más de una semana, pues se rumora que está habitada por el espectro del fallecido dueño, Bailión. Necesitaba hablar con alguien, así que le conté a Jones todo lo que había sucedido la noche anterior. A medida que relataba los detalles, noté cómo se iba endureciendo su rostro. Cuando terminé de narrar mi historia, movió la cabeza como persona atendida en la materia y dijo: Creo que sé qué ha sucedido. Permíteme hacer una pequeña investigación personal para cerciorarme. Solo asentí con la cabeza y Jones comenzó a examinar el muro. Ya no había huellas sangrientas ni pedazos de materia negra. En vano trató de encontrar la entrada a la escalera secreta. Me propuso derribar el muro, pero le dije que ni lo pensara, pues la casa no era nuestra. Escúcheme, Jones, olvídate de todo lo que te he dicho. Probablemente tuve una pesadilla, así que déjalo y ocupémonos de otras cosas. Vamos a dar una vuelta, vamos a salir, vamos a distraernos, vamos a olvidarnos de todo esto. A mediodía me pareció que Gabriela me miraba de forma extraña, con ojos en los que brillaban una oscuridad malsana. No le había dado importancia si hacia el fin de la comida no me hubiese murmurado al oído las siguientes palabras: Saint-Tropez tiene un cementerio muy bonito. Me parece que al señor le gustaría visitarlo lo antes posible. Miserable vieja. Todos los terrores y angustias de la noche pasada acudieron a mi mente. Quise estrangular a la anciana, pero me contuve. Y pensé que debió de haber sido una coincidencia. No quise darme más miedo. Así que, como le dije a Jones horas antes, decidimos dar un paseo. Y eso fue después de comer, para olvidarme de mis pesadillas. Y por un momento lo conseguí, admirando las construcciones medievales del puerto y contemplando el mar en calma. Caminaba al azar hasta que una verja de hierro nos cortó el paso. La abrí sin ninguna dificultad, y momentos después nos encontramos en el interior del cementerio. Sentí la profunda necesidad de satisfacer el deseo que había despertado en mí las palabras de la cocinera. Saber si había soñado o no. El cementerio no tenía el aspecto mórbido de nuestros panteones islandeses. Jones, que era sumamente supersticioso, me esperó afuera. Me puse a recorrer el cementerio mirando fijamente cada una de las tumbas. De repente me sentí dominado por una sensación de terror. Me encontré con una lápida gris, desnuda, triste, sin inscripción ni flores. Su apariencia producía mucho asco. Creí que volvía a escuchar la extraña voz de la caverna. No podía soportarlo y salí corriendo. Esa misma tarde me marché de Saint-Tropez. Había intentado enterarme de aquello que encerraba la tumba, pero nadie supo decirme nada. Cuando escuchaban mis preguntas, se santiguaban y me dejaban solo. Entonces me acordé de Gabriela. Ella tendría que darme algunas explicaciones. Desgraciadamente, nunca pude encontrarla. La incertidumbre fue más fuerte que el miedo, y cumplí mi promesa.
a aquello que habitaba la caverna. Cubrí de flores, las flores más hermosas que pude conseguir, la misteriosa tumba. Y luego fui a ver al cura y le pagué 3 misas por el eterno descanso de un alma en pena. Pero él me respondió: lo siento, pero no puedo hacerlo. Necesito una explicación. Le conté mi increíble historia, sin ahorrar el más mínimo detalle, desde aquella primera noche en que entrara a mi habitación el extraño, furtivo visitante, hasta el instante en el que oí su siniestra voz, haciéndome prometer que haría dar 3 misas por un alma en pena. El sacerdote me escuchó con mucha atención, y cuando terminé mi relato se quedó pensativo, como si meditara sobre todo lo que le había dicho. Luego se levantó y me dijo: la iglesia desconfía de todo tipo de visión del infierno. Creo que su sueño, en relación con la tumba misteriosa, no es más que una simple coincidencia. Yo no dije nada más. El sacerdote al final aceptó hacer las misas. Yo salí de la sacristía con la conciencia en paz. Entonces una voz proveniente de ningún lado me dijo claramente: Gracias. Gracias, mi amigo, Michael Grant. Yo, después de escuchar eso, retorné a mi casa en mi natal Irlanda. Este relato que te voy a contar, sin ningún tipo de guión, y tratando de recordar las palabras exactas de quien me lo contó, ocurrió ya hace varios años, y mientras estudiaba en la Universidad de San Buenaventura, en Medellín, muy cerca del río de Medellín. En aquellos años nos encontramos con un profesor muy supersticioso. Este profesor, que era médico, nos contó sus vivencias que tuvo en sus años de residencia. Para su desgracia y buena fortuna para nosotros, tuvo que hacer escala en la morgue. El cómo llegó ahí no lo tengo muy claro, pero eso no es lo importante. Él lo único que dijo era que solo pretendía tener no más que noches de aburrimiento y soportar tal vez malos olores provenientes de algún cadáver ya en estado de putrefacción. Pero dice que en realidad lo que vivió fue muy aterrador, y fue algo tan siniestro que lo hizo reconsiderar la vida después de la muerte, y también hizo reconsiderar la existencia del alma y del espíritu en sí. Él comentó que, llegando, se puso al tanto de las acciones que tenía que hacer en el turno nocturno, donde había mucho menos gente, ya que generalmente las oficinas burocráticas se encontraban cerradas. Se encontró con un señor que le explicó en dónde tenía que permanecer. Él estaría con él toda la noche. No habría autopsias por la noche, simplemente era recibir, si se llegaba a necesitar, recibir a los recién fallecidos que llegasen, lo que era muy raro. En otra habitación se encontraban los técnicos. Estos técnicos lo que hacían era simplemente acudir a los llamados cuando se requerían sus servicios y levantar así los cadáveres. Por otro lado se encontraban 2 embalsamadores que estaban en ese horario si se llegase a necesitar sus servicios de urgencia. Y por último el anfiteatro. Era un lugar bastante grande donde se encontraban los refrigeradores y las planchas donde se hacían las autopsias. Dentro de las planchas habían 2 cadáveres, y en los refrigeradores otros cuantos. En ese lugar generalmente no se entraba solo. Este hombre le comentó la existencia de 3 focos. Había uno amarillo, uno azul y uno rojo.
el amarillo era cuando se necesitaba su apoyo, ya sea en el lobby principal o para los técnicos. El azul era cuando los técnicos habían llegado con algún cadáver y necesitaban que les ayudaran a trasladarlo al anfiteatro. Pero el rojo era un caso especial. Y era cuando, y nos comentó así, cuando se encendía el foco rojo, era cuando los muertos se querían ir de ese lugar. Tal como me escuchas. Los muertos se levantaban y querían escapar de ese lugar. Una cosa increíble, recuerdo que muchos en la clase se quedaron callados, otros tantos se rieron, otros tantos hicieron gestos o expresaron algún tipo de sonido, demostrando que era tonto, tal vez increíble, aquello que nos contaba el doctor. Pero continuó con el relato. En varias ocasiones, nos comentó nuestro profesor, se encendió el foco. Cuando se encendió el foco rojo, el maestro no sabía qué esperar. Simplemente dijo que se levantó junto con el hombre, que ya tenía bastantes años trabajando ahí, y se dirigieron al anfiteatro, y estaba una persona sentada. Uno puede decir, bueno, es normal. Hay casos en donde los gases, no hay ningún tipo de problema. Llega a pasar ese tipo de cosas. Lo curioso es de que se estaba meciendo. La persona que estaba fallecida, que horas antes estaba recostada en la plancha, se sentó y comenzó a mecerse. El hombre llegó, esta persona que ayudaba al maestro en su servicio llegó y le dijo más o menos lo siguiente: hombre, ya acuéstate, ya no luches, ya lo que pasó, recuéstate. El maestro nos hacía referencia a que el hombre estaba blanco, completamente blanco, y se sentía un ambiente espeso, como si el aire estuviera viciado. El frío era raro, no era el frío gélido de un aire acondicionado para mantener una temperatura baja en aquel lugar, sino era un aire cavernoso, un frío húmedo, como si se encontraran en una cueva, en un lugar bastante gélido. Poco a poco la persona fue ayudando a que se recostara y quedase quieto. Eso fue impactante porque lo que menos esperaba ver era ese tipo de cosas. Le preguntó el maestro a la persona que le estaba ayudando, que era el vigilante, por así decirlo, era el encargado de la morgue en aquella instancia, que qué es lo que había pasado. Este hombre le comentó que son personas que están tan aferradas a quedarse, a vivir, que dejaron asuntos pendientes, que dejaron tal vez a una familia, a hijos pequeños, que tratan de hacer lo imposible para regresar a la vida. El alma se aferra tanto al cuerpo ya fallecido, al cuerpo ya sin vida, que llegan a hacer actos que son biológica y físicamente imposibles. Ese hombre murió por una insuficiencia renal, por una enfermedad genética, pero había dejado a una pequeña hija de 6 años de edad y a un recién nacido de tal vez 2 o 3 semanas. En los 6 meses que estuvo el maestro de guardia en la morgue, dando fe como técnico, dando fe en su servicio social y cómo practicar las autopsias, todo lo referente a, dice que vivió escenas bastante perturbadoras. Nos contó el caso de una niña que había muerto en una caída. Se cayó la niña en un juego mecánico de una feria y desgraciadamente se desnucó. Se escuchaba cómo lloraba. Decía que podía verse el cuerpo de la niña, cómo lloraba. Los movimientos de una persona que está llorando se veían en el cuerpo de la niña. Cómo llamaba a su madre. Dice que eso fue, para él, lo más perturbador de todo. Cómo lloraba, cómo se escuchaban los sollozos bajos, pero se llegaban a escuchar, y cómo llamaba a su madre.
De nueva cuenta, él y esta persona tuvieron que ir a reconfortarlo, a decirle que se iba a encontrar con gente que le iba a ayudar, con su abuelita tal vez que había muerto, con algún tío, que se quedase tranquila. En otra ocasión, y fue donde estuvo a punto de dejar todo y marcharse y dedicarse a otra cosa, fue cuando uno de los fallecidos, un hombre de 50 años que murió de un paro cardíaco, según nos contó él, estaba caminando, dando vueltas por las planchas y dando vueltas por todo lo que era el anfiteatro. Lo tuvieron que regresar, recostarlo en una plancha. Por eso este maestro nos contaba que veía varios de los refrigeradores con candados. Unos podría pensar porque, no sé, se encontraba algún cuerpo ya en estado avanzado de descomposición para que no se escaparan los gases, para evitar que hubiese algún tipo de problema, pero al final era para que no se salieran los muertos de ahí. Otro relato que supe fuera de niños pequeños que llamaban a sus madres. También habló de una señora que les dijo a él y a la otra persona que estaba ahí con ellos que le avisaran a su hija Andrea, que le avisara a su hija Andrea, que le avisara a su hija Andrea. Después se supo que la hija Andrea de esta señora que falleció, pues se habían peleado y se habían distanciado ya hace años atrás. Ya queda en ustedes si creer o no en este relato que les acabo de contar. Ya 4 videos con historias clásicas de terror que se han extendido en todo el mundo y que han consagrado a grandes autores. Sigue atento a los últimos 2 videos de este especial de Halloween de Arlequín. Deja tu comentario, suscríbete y dale like a los videos. Y si tienes comentarios para nuevos videos, temas, historias o creepypastas, o quieres dejarnos algún tipo de mensaje, agréganos a las redes sociales. Como siempre, los links estarán en la descripción del video. Por ahora es todo. Soy Clo. Nos veremos la semana que viene.